Buenas noches, amigos y amigas. Reciban aquí desde Colombia para el mundo un enorme saludo. Por favor, no vayan a detener este video. Deseo que lo puedan ver hasta el final. La información que hay en este video es supremamente importante y es de interés nacional que ustedes la conozcan. Por favor, a continuación, por los próximos minutos, presten mucha atención. Esto es vital y muy importante que colombiano y colombiana todos lo sepamos. Bueno, empecemos así. El día 6 de octubre, el presidente Gustavo Petro saca un comunicado muy importante que dice: 5 narcotraficantes que exportaron más de 20 toneladas a Europa fueron capturados, 3 en España y 2 en Colombia, en operación conjunta de la policía colombiana con la española, entre ellos los hermanos Prada. ¿Quiénes son? Juan Pablo Prada y otro. Ellos se apodaban como alias Blackjack. ¿Y de dónde eran? Del Clan del Golfo. En un anterior video que yo transmití, Juan Poe nos narra algo muy interesante que vale la pena que los colombianos sepamos esto. Los hermanos Prada son Pablo Prada y Santiago Prada, alias Blackjack. Estos personajes estaban literalmente en España, operaban como narcos invisibles. Ellos tenían propiedades y hacían mucho lavado de activos en Florida, en Miami, y con el permiso total del gobernador de la Florida, el señor Roy Santis, amigo muy íntimo de el señor Trump, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ante esto, estos poderosos narcotraficantes colombianos fueron ya capturados en una operación impresionante que se llevó a cabo en España. Y de esa operación impresionante de España, esto en el mundo fue una bomba que explotó, digámoslo así. Una bomba informativa, periodística. Bueno, lo cierto es que muchos nos preguntábamos por qué el Clan del Golfo no estaba vinculado en la lista negra de Estados Unidos. Esa lista que se supone tiene el señor Marco Rubio y el presidente Donald Trump. Pues porque simplemente el Clan del Golfo, ya lo hemos dicho muchas veces, es un brazo articulado y armado del uribismo. Lamentablemente, pero es así. Por supuesto, claro, como el uribismo es muy amigo de la élite de derecha de Estados Unidos, de los republicanos, de los congresistas cercanos a Trump, pues carambas, que van a poner al Clan del Golfo como grupo terrorista si son parte de su equipo. En un video decían ellos que hoy no operaban con armas ni nada de eso, que al contrario, trabajaban de la manera más silenciosa y sin que fueran descubiertos. Esto, obviamente, a la inteligencia de esos países, España y Colombia, les gastaría más tiempo, meses tal vez, descubrir todo ese proceso. Pero lo lograron. Incautar 20 toneladas del polvito blanco, eso es mucho, pero mucho, mucho dinero. Estamos hablando de una cifra superior a los 500.000 millones de euros. 500.000 millones de euros. Por eso les decía a ustedes desde el principio, por favor, quédense ahí, traten de ver toda la nota.
es importante. Muchas veces, si nosotros no vemos toda la nota desde el principio hasta el final, pues cómo rayos vamos a saber lo que está pasando en Colombia, en España, en el mundo, en Estados Unidos, ¿sí? Y es vital, porque nosotros como estamos próximos a las elecciones del 2026, pues con la total seguridad tenemos que saber por quién realmente vamos a votar. Esta gente no es de juego. Esta gente que mueve toda esta capacidad de narcotráfico son pesados y son bastante peligrosos. Es lo único que yo observo acá. Juan Puede alertó al presidente de la República, pues con todo esto, pero miren lo que pasó aquí. Una nota sacó el diario que se llama Sipshinpo.ch. Esto es del día 8 de octubre del 2025. O sea, estamos sincronizados con lo que dice aquí Juan Poe y lo que está escrito acá. Dice, España y Colombia incautan 10 toneladas de polvito blanco y desarticulan red de narcos invisibles. Todos hemos escuchado a través de las alocuciones presidenciales del presidente Gustavo Petro que hay una red grandísima de narcos invisibles, que en el mundo operan de una manera muy completamente diferente. Ellos no tienen allá cualquier cantidad de sicarios, así como lo tenía Pablo Escobar, o como lo tenía Rodrigo Gacha, o cualquiera de esos otros narcotraficantes, no. Ellos hoy no manejan eso, ellos no se mueven en lanchitas copas en el Caribe, así como dice el presidente Trump. Ellos no se mueven en lanchitas, ellos se van moviendo en los jets. Ellos están en ciudades grandes como Dubái, están en ciudades donde la opulencia es notoria, es notoria. Ellos nunca están mezclados por ahí en el común, no están así. Tienen algo especial. Sus comunicaciones son completamente diferentes. Ellos no trabajan con telefoncitos ni teléfonos de esto, aquello, no. Ellos trabajan ya con equipos muy especiales y en la internet trabajan con redes especiales que no pueden ser así tan fácilmente detectadas. Por eso digo que es una inteligencia impresionante. Pero vamos a leer la noticia como la presentó este diario con ese titular. Así, dice, Madrid, octubre 8, F. La Guardia Civil Española y la Policía Nacional de Colombia desarticularon una red de narcos invisibles o de cuarta generación que sería responsable de introducir 120 toneladas de polvito blanco al año en Europa. Es que para ellos ya el negocio en Estados Unidos no es, ¿cómo se puede decir? Rentable. Para ellos ahora la rentabilidad está medida es en Europa, Dubái, tal vez en China, tal vez en Japón, tal vez en Corea, tal vez en el Medio Oriente y así por el estilo. Para ellos allá está más jugoso el negocio. En una operación en la que se han capturado, se han incautado 10 toneladas de esa droga. 10 toneladas de esa droga. Yo digo que eso es un golpe severamente grande al Clan del Golfo. El Clan del Golfo es brazo articulado armado no solo del uribismo, sino de la gente que está en Estados Unidos, en especial de los que están en Miami, de los narcos que están en Miami. Lo ha dicho el presidente. ¿Por qué creen que en estos días el Consejo de Estado le sacó un fallo para callar al presidente Gustavo Petro? Porque él la tiene bien presente, él la conoce muy bien y quería informar al país sobre eso. Pero, amigos, así él entre en un desacato, él no va a dejar de informar a la gente lo que está pasando en el país. Él va a transmitir, pase lo que pase, información importante que los colombianos y las colombianas deben de saber. Y así el Consejo de Estado, que es prácticamente un ente judicial politizado, compuesto más de gente uribista,
que de gente juez inteligente, objetiva, imparcial, ¿no? Independiente, pues ni modo, ni modo. Aquí la ley opera y la constitución opera en que el colombiano y la colombiana deben ser debidamente informados. Por eso el presidente, a través de la Comisión Reguladora de Comunicaciones SEM, solicitó que las entidades, medios de comunicación tradicionales como Caracol, RCN, El Colombiano, Revista Semana, la EPN, la W, bueno, todos esos rindieran un informe de sus políticas editoriales para conocer quiénes dicen la verdad y quiénes son los mentirosos. Eso es muy importante. Por eso es que yo digo que este video, véanlo hasta el final, por favor, para que ustedes se puedan enterar y si tienen la oportunidad, se lo puedan compartir a su comunidad, a su familia, a sus amigos, a sus empleados, a sus alumnos, bueno, qué sé yo, a cualquier persona que usted desee, que quiera y le gusta estarse enterando de lo que pasa en este país, de lo que pasa en España, de lo que pasa en Estados Unidos, por favor háganlo. Esto no es perder, es ganar. Bien, entonces, la llamada Operación Galupa, así se llama esta operación que fue la que trabajó con todo esto, se saldó con 5 detenciones, 3 en España y 2 en Colombia, como lo dice aquí Juan Poe y lo dice aquí el presidente de la República, ¿sí? 3 en España y 2 en Colombia, ¿correcto? Es la operación Galupa. Bueno, con 2 de los arrestados siendo objetivos de alto valor, porque es que aquí lo importante es que cuando la gente se neutraliza, se captura o son sometidos, estos objetivos no son para acabarlos como hace Estados Unidos, que coge la lancha donde va todo fulminantemente con un misil, destruyen la gente, destruyen la droga si hay ahí y destruyen las pruebas. ¿Cómo rayos creen que van a llegar a los culpables si destruyen las pruebas? Destruyen la evidencia. Es que ahí sí, como dice el dicho, ¿en qué parte, de qué universidad o de qué instituto tecnológico hicieron investigaciones de este tipo que están haciendo las cosas mal y cometen errores monumentales? Porque, como lo dice el presidente, miren, nosotros hemos capturado gente, hemos incautado droga y ni un solo misil hemos activado. Y ni uno solo hemos operado para matar a la gente. Entonces, así están las cosas. Bueno, se realizaron 7 registros en ambos países, según informó este miércoles la Guardia Civil en un comunicado. Según los investigadores, la red desarticulada está relacionada con el colombiano Clan del Golfo, ese que no metieron en la lista negra de Estados Unidos y que, según ellos, el presidente de la República, Gustavo Petro, su gobierno fue desertificado, es que porque en un año se incrementó la producción del polvito blanco, cuando ese 40% tal vez por error no tomaron esas cifras y el señor Duque las presentó como, ¿cómo se puede decir eso? Como disfrazadas, como maquilladas tal vez, y engañaron a Estados Unidos con eso. No presentaron esa información, no hicieron ese proceso. Y claro, como no hicieron ese proceso, pues en el siguiente eso se tenía que notar. El presidente todo eso lo aclaró muy bien. Dejó muy claro que la culpa no fue de Colombia, que la culpa no fue del gobierno de Petro, que la culpa la tuvo fue el gobierno de Duque, y eso mismo lo reconocieron allá en Estados Unidos. Gente que hace ese proceso lo reconoció
Bueno, punto aparte. Ahora bien, una de las mayores organizaciones criminales del mundo a la que recurría como proveedor para garantizarse el abastecimiento de polvito blanco en grandes cantidades. Yo creo que debe de retomar el gobierno de los Estados Unidos esta información y revisar detenidamente quién es el que dice las mentiras, quién es el que está haciendo las cosas mal. ¿Colombia? No. ¿España? Tampoco. Yo creo que es Estados Unidos quien está haciendo las cosas mal. Los llamados narcos invisibles operan detrás de estructuras empresariales aparentemente legales. Algo decía en la nota que ellos tenían programadores, tenían contadores, tenían abogados y ni uno de ellos tenía indicios de problemas judiciales, lo que llevaba a que no pudieran sospechar tan fácilmente de todo eso. Sin embargo, después de que los capturaron, hasta ellos mismos salieron a decir que yo no tenía ni idea para quién estaban trabajando. Tremendo, ¿no? Bueno, no participaban directamente en la logística, se valen de intermediarios y testaferros y evitan cualquier exposición pública. Por eso se llaman narcos invisibles. Su perfil bajo y su movilidad internacional les ha permitido permanecer años sin ser identificados por las autoridades, explicó la Guardia Civil. En este caso, la investigación policial arrancó en el 2022 cuando se identificó a varios de estos narcos que eran responsables de coordinar y organizar al mayor parte del polvito blanco que entra en Europa por puertos holandeses, belgas y españoles. Los principales líderes de la red desarticulada operaban entre Dubái, Colombia y España, donde habían constituido empresas para asentarse e impulsar desde territorio español sus operaciones logísticas y financieras. La Guardia Civil estima que la red transportaba anualmente unas 120 toneladas de polvito blanco a Europa y apunta a que tenía alianzas estratégicas con organizaciones criminales locales en Panamá, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, países que se empleaban como plataformas de tránsito para ofrecer envíos a la carta a los clientes europeos. Tremendo. Contaban además con un grupo que se dedicaba exclusivamente a blanquear los beneficios obtenidos del narcotráfico a través de sociedades en paraísos fiscales y criptomonedas, y los investigadores han identificado transacciones activas de este tipo de divisa por valor de 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Un mundial de dinero. En la investigación se han interceptado comunicaciones mantenidas a través de la aplicación encriptada SCAC-ECC, lo que ha permitido acreditar la estructura de la organización, sus capacidades operativas y atribuirles múltiples incautaciones de polvito blanco con un nivel de detalle sin precedentes. Yo me imagino cómo estará sufriendo en este momento duramente el uribismo, que hasta la valeriana se les agotó. Esta operación, que ha conllevado intercambio continuo entre los servicios de inteligencia de España y Colombia, ha sido conducida por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y por la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia, DIPOL, bajo la coordinación de Europol. Punto final. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto fue tremendo, ¿eh? Esto fue tenaz, ¿sí? Por acá tenemos otra nota. Esta otra nota salió exactamente el día 8 de octubre del 2025. La nota dice, desarticulan una organización de narcos invisibles e intervienen 10 toneladas de polvito blanco. Al menos 5 personas, esta es la vez España. Al menos 5 personas han sido detenidas, 3 en España y 2 en Colombia. Los que se detuvieron en Colombia fueron los hermanos Prada, 7 detenidos por la explotación laboral de al menos 45 personas, 3 de ellas menores en fincas agrícolas de La Rioja.
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia en el marco de la operación Gulupa, ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional. Responsable de introducir, ya lo dijimos, 120 toneladas de polito blanco en Europa anualmente a través de los principales puertos holandeses, belgas y españoles. La investigación ha culminado con la detención de 5 personas que ya están siendo procesadas y todo eso. Son objetivos muy supremamente importantes que podrán permitir que se llegue al origen de los otros, ¿sí? Al destino de los otros. Dicen que estas pesquisas comenzaron en el 2022, ¿sí? Y ante eso existe un video muy supremamente interesante, lo tengo aquí. Este video tan interesante pues cuenta más con detalles, mostrando todo lo que pasó. Entonces yo les voy a dejar este videito. No es que este video no es mío, quiero decirles a ustedes, este video no es mío, este video es de Expediente UCO. Es un canal que nos muestra esta parte, ¿sí? Nos muestra los detalles. Dice aquí: la Guardia Civil junto a la UCO y Europol ha arrestado un golpe sin precedentes del crimen organizado, narcos invisibles. Detalles del golpe: 10 toneladas de polvito blanco ocultas en contenedores de frutas tropicales, operaban desde los puertos de Galicia, Cádiz y Valencia, beneficios millonarios lavados mediante criptomonedas y testaferros, usaban un software especializado encriptado que era el Skype CC y que este era imposible de rastrear, ¿sí? Que la organización mantenía conexiones con clanes colombianos y mafias balcánicas. La Guardia Civil dice: hemos cazado a los fantasmas del narcotráfico. Nadie es invisible para la ley. Eso es lo que dice acá. O sea, yo entiendo que este canal debe ser de España, ¿no? Debe ser de España y ahí va mostrando todo el proceso. Pero les voy a mostrar a ustedes esto bien interesante, lo que dice acá. Escuchémoslo atentamente, son como 20 minutos. Los narcos invisibles capaces de mover más cocaína que muchas organizaciones enteras sin dejar un solo rastro. ¿Cómo logra una red criminal ocultarse a plena vista, disfrazando toneladas de droga entre sociedades legales, empresas pantalla y transferencias internacionales de criptomonedas? Estas preguntas encontraron respuesta el 1 de octubre de 2025, cuando la Guardia Civil Española, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Colombia, asestó un golpe histórico al crimen organizado. Intervenidas 10 toneladas de cocaína y desarticulada una de las organizaciones más poderosas y sofisticadas del narcotráfico mundial, vinculada directamente con el Clan del Golfo, el imperio criminal más grande de Sudamérica. La operación, bautizada como el imperio más grande de Latinoamérica, jamás antes visto. Y da risa porque el Clan del Golfo, no está en la lista negra de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque simplemente son parte de ellos, así de sencillo. Y si no, entonces yo creo que Juan Poe, periodista muy reconocido en Colombia, que trabaja con Gonzalo Quiquén, nos dice mentiras, pero esto es imposible porque ellos son personas que investigan tan profundamente y todo lo que nos muestran siempre tienen el sello de la verdad. Grandes investigaciones periodísticas que han ido sacando a flote todas estas verdades para que así mismo las fuerzas militares de Colombia, ya sea con la cooperación de otros países, puedan llegar a estos criminales y detenerlos. Porque estos criminales, cuando no se detienen, ellos lo que hacen es crear muros de impunidad. Ellos fácilmente, con su poderío tan grande, pueden poner presidentes. Y puede ser devastador, terriblemente devastador para la humanidad. Vamos a seguir escuchando. Gulupa es el resultado de más de 3 años de investigación transnacional, una cacería que llevó a los agentes a rastrear flujos financieros multimillonarios, buques mercantes,
empresas fantasma y comunicaciones encriptadas que parecían imposibles de descifrar. El hallazgo principal, un grupo de élite dentro del narcotráfico global, los llamados narcos invisibles o de cuarta generación, hombres y mujeres sin rostro, que no aparecían en las fotos de las redadas, que no tocaban la droga ni viajaban en lanchas, pero que movían más toneladas de cocaína que cualquier cartel tradicional. Operaban desde Dubái, España y Colombia, protegidos por estructuras financieras y tecnológicas de primer nivel. Los agentes de la UCO, Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil comenzaron a seguirles la pista en 2022, cuando una serie de cargamentos de cocaína fueron incautados en puertos europeos sin que se encontrara a los responsables. Los registros mostraban un patrón anómalo. Los contenedores procedían de empresas con domicilio legal en España, pero con socios en Panamá, Costa Rica y Ecuador. Tras meses de seguimiento, los investigadores comprendieron que no estaban ante una banda común, sino ante una red empresarial criminal, un sistema que utilizaba compañías legales como tapadera para introducir más de 120 toneladas de cocaína al año en Europa. El modus operandi de estos narcos invisibles rozaba la perfección. La droga salía desde Colombia y transitaba por Panamá, Ecuador, Costa Rica o República Dominicana, donde se camuflaba entre cargamentos legítimos de frutas tropicales, madera o productos industriales. Desde allí, los contenedores eran enviados a los principales puertos de Holanda, Bélgica y España, donde una compleja red logística se encargaba de la recepción y distribución sin que ninguno de los líderes apareciera vinculado al envío. Nada era improvisado, cada movimiento se calculaba con precisión quirúrgica, cada sociedad estaba diseñada para resistir una inspección fiscal y cada pago se fragmentaba en decenas de operaciones mediante criptomonedas y cuentas offshore, ocultando la procedencia del dinero. La investigación, coordinada por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y Europol, permitió descubrir que estos narcos invisibles no solo traficaban cocaína. Eran una estructura corporativa criminal, un conglomerado empresarial con filiales en varios países, donde el producto principal era la droga, pero las operaciones se camuflaban bajo contratos de exportación, consultorías financieras o empresas de transporte marítimo. A diferencia de los clanes tradicionales, sus líderes nunca aparecían en la escena del crimen. No usaban teléfonos convencionales, ni hablaban con intermediarios desconocidos. Se comunicaban a través de SkyECC, una aplicación encriptada de uso exclusivo entre redes criminales de alto nivel. Fue precisamente el descifrado parcial de las comunicaciones de SkyECC, realizado gracias a la cooperación internacional, lo que permitió a la Guardia Civil acceder a una ventana única dentro del corazón de la organización. Los mensajes recuperados mostraban conversaciones entre empresarios, marinos mercantes y operadores financieros que hablaban en clave sobre palés de mercancía, contenedores premiados y fruta especial, eufemismos que en realidad hacían referencia a los envíos de cocaína. La magnitud de lo descubierto estremeció incluso a los investigadores más experimentados. La red controlaba rutas completas desde el Caribe hasta Europa, y contaba con alianzas estratégicas con el Clan del Golfo, lo que les garantizaba el suministro estable de cocaína de la mejor calidad. En España, habían establecido oficinas discretas en Madrid, Marbella y Valencia, donde aparentaban dirigir negocios de importación, consultoría o transporte marítimo, pero que en realidad eran centros de mando del narcotráfico moderno, oficinas donde el crimen se vestía de traje y corbata. La operación Gulupa se desarrolló en un clima de máxima discreción. Durante meses, los agentes españoles y colombianos compartieron inteligencia a través del MAOCN, Centro de Análisis y Operaciones del Atlántico, y del CICO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Las vigilancias se extendieron a varias capitales europeas, mientras los investigadores lograban trazar el flujo de dinero sucio que salía de España hacia paraísos fiscales en Dubái, Malta y Luxemburgo. Fue una investigación sin descanso, donde cada hallazgo abría una puerta a un nivel de sofisticación más alto. El golpe final llegó con la interceptación de un cargamento de 10 toneladas de cocaína, oculto entre mercancía legal en un contenedor que había zarpado desde Colombia rumbo a Valencia. La droga estaba escondida dentro de dobles fondos industriales de acero, sellados mediante técnicas de soldadura que requerían herramientas especializadas para ser abiertas. La profesionalidad era tal que los agentes tardaron más de 10 horas en poder acceder al interior del compartimento. Ese alijo se convirtió en la pieza clave para derrumbar toda la red. Las comunicaciones interceptadas tras el decomiso confirmaron la implicación directa de los cabecillas, y fue entonces cuando la Fiscalía autorizó la fase de explotación, 7 registros simultáneos en España y Colombia, y la detención de 5 personas, 2 de ellas catalogadas como objetivos de alto valor, HVT, en la lista de Europol. En los registros practicados en territorio español se encontraron vehículos de lujo, documentación societaria,
criptomonedas valoradas en varios millones de euros, relojes de alta gama y una infraestructura informática que servía para coordinar las operaciones financieras del grupo. En Colombia, la Policía Nacional interceptó laboratorios y residencias de lujo vinculadas a los mismos líderes. Las pruebas incautadas demuestran que no se trataba de simples traficantes, eran ingenieros del crimen financiero, expertos en mover toneladas de cocaína y blanquear cientos de millones de dólares sin tocar un solo paquete. Según fuentes de la investigación, esta organización había conseguido permanecer años fuera del radar policial, infiltrándose en los mecanismos legales del comercio internacional. Su poder económico les permitía sobornar intermediarios, manipular rutas marítimas y pagar por información privilegiada en aduanas y puertos. Eran los narcos invisibles, los que no disparan, los que no amenazan, los que se confunden con empresarios de éxito mientras las toneladas de cocaína cruzan los océanos bajo su mirada. La Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia calificaron la Operación Gulupa como uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico global en los últimos años. No solo por la magnitud de la droga incautada, sino por el valor estratégico de haber identificado el eslabón que une los carteles sudamericanos con las redes europeas de distribución y blanqueo. Por primera vez, el foco se ha puesto en los auténticos cerebros del narcotráfico moderno. Aquellos que no necesitan esconderse en selvas ni fronteras, porque su campo de batalla es el mercado global y su arma más letal, la invisibilidad. El amanecer del 1 de octubre de 2025 fue distinto en varios puntos de España y Colombia. Lo que el público vería horas más tarde como un breve titular, golpe a los narcos invisibles, 10 toneladas de cocaína incautadas, se había gestado en un operativo simultáneo, calculado al milímetro, donde cada minuto contaba y cada error podía poner en riesgo años de trabajo encubierto. A las 4 de la madrugada, más de 200 agentes de la Guardia Civil, coordinados con unidades tácticas de la Policía Nacional de Colombia, irrumpieron en varias propiedades de lujo en Madrid, Valencia, Marbella e Ibiza, mientras en Medellín y Cartagena se ejecutaban los arrestos de los socios financieros y logísticos de la red. El ambiente era tenso, casi cinematográfico. En una urbanización cerrada de La Moraleja, los agentes del GAR, Grupo de Acción Rápida, derribaron las puertas blindadas de una mansión que parecía un búnker. Dentro, el principal enlace europeo del Clan del Golfo dormía, junto a 3 teléfonos encriptados y un ordenador conectado a un servidor remoto Luxemburgo. Intentó borrar la información, pero un agente especializado lo redujo en segundos. En la planta baja, los investigadores hallaron una caja fuerte empotrada en el suelo. Contenía más de 800.000 euros en efectivo, lingotes de oro y varios relojes de lujo valorados en otros tantos miles. En el garaje, 3 vehículos de alta gama con matrículas falsas esperaban arrancar en cualquier momento. Simultáneamente, en un edificio del barrio de Ruzafa en Valencia, una unidad encubierta interceptó a otro de los cabecillas, un ciudadano colombiano de 43 años que operaba bajo identidad española. Era el encargado de coordinar los envíos marítimos a través de empresas pantalla dedicadas al transporte de mercancías refrigeradas. En su piso, los agentes hallaron documentación de empresas registradas en Panamá, transferencias bancarias internacionales y varios contratos de compraventa de buques, junto a un portátil donde se almacenaban miles de correos cifrados. La escena fue descrita por los agentes como el centro de mando de una multinacional del narcotráfico. Mientras tanto, en Colombia, unidades de la Dirección de Inteligencia Policial, DIPOL, allanaban una finca en las afueras de Medellín donde vivía uno de los enlaces logísticos del Clan del Golfo. En el interior, encontraron planos de rutas marítimas, listados de embarcaciones y una habitación convertida en oficina con equipos de comunicación satelital. Desde allí, el detenido coordinaba los envíos hacia los puertos europeos, utilizando empresas intermediarias para camuflar la carga entre productos legales. El operativo fue un ejemplo de sincronización internacional. A las 7:30 de la mañana hora española, los 5 detenidos ya estaban bajo custodia. Las comunicaciones entre España, Colombia, Holanda y Bélgica se mantenían abiertas a través del Centro de Coordinación de Europol, que supervisaba. Esto nos vamos dando cuenta todo lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro, su equipo humano, que son las fuerzas militares de Colombia, coordinado con España. Creo que es el golpe más grande que le han podido dar como estocada tremenda a ese grupo delictivo Clan del Golfo, que en algún momento tendrá que ser suprimido completamente. Y si es suprimido tremendamente, ¿cómo va a quedar el uribismo?
Tal vez de pronto ni siquiera ahorran, yo creo que no ahorran, y muy pronto podrán estar siendo atrapados. Si no se atrapan en este gobierno, se atrapan en el siguiente gobierno. En el siguiente gobierno va a haber muchas cosas interesantes si continúa el progresismo, que yo sé que va a continuar el progresismo, porque ya vimos que Colombia es poderosa y va para ser una potencia mundial venida. Se está construyendo para ese propósito. Los colombianos, si nos estamos todos los días preparando y enterándonos y despertando, ¿cómo? Pues conociendo todo este material que tenemos en internet, toda esta cantidad de videos que nos van llegando a la mano y los vemos, y así vamos aprendiendo, pues vamos a tener una capacidad muy enorme para poder elegir bien lo que va a quedar en el Congreso y el presidente o presidenta que quede para Colombia. Y así, de esta manera, yo pienso que algo importante que se tiene que ir pensando desde ya a través de la Constitución es que debería de crearse una cárcel especial donde se guarden todos esos personajes corruptos de la política, todos esos criminales, funcionarios que trabajaron alguna vez con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y no darles esos privilegios que actualmente tienen. Prácticamente vivir en una oficina de tecnología, purgando ahí su condena de 28 años, no. O vivir en una casa que parece una finca donde tiene jacuzzi, donde tiene piscina, donde tiene potreros para poder andar con los caballos, tal vez hasta pistas, ¿no? Pistas tal vez clandestinas para poder salir en un helicóptero, qué sé yo. Yo creo que esas cosas ya deberían de suprimirse y se debería oficialmente crear una cárcel especial para que allí todos esos corruptos de mala madre purguen sus condenas. ¿Y qué tal? No más casa por cárcel, porque eso es como acolitar, y además ahí no va a pasar absolutamente nada, porque ahí el ser humano en ningún momento se va a corregir. La pregunta que uno siempre se hace es, ¿por qué siempre la gente cuando hace mal se van para la cárcel? Pues porque en la cárcel, purgando su condena, es una razón para decir, hay que cambiar esa actitud y obrar mejor si yo quiero aprovechar mi libertad, ¿sí? Gozar mi libertad. Tengo que aprender a portarme como ser humano bien ante la sociedad. Pero ustedes creen que una persona va a cambiar cuando no le retiran todavía sus privilegios y todavía siguen como van, que unos tienen la cárcel como su casa, o sea, su casa como la cárcel. ¿Qué puede ahí en ese ser humano cambiar? Es más, desde ahí pueden seguir delinquiendo tranquilamente. Si tienen las redes sociales, siguen delinquiendo. Como ustedes se dan cuenta aquí, estos narcos invisibles, todo el tiempo la mayor arma que utilizan es las redes clandestinas, encriptadas y todo eso, y a través de ellas es que manejan todo. Entonces, ahí está el punto de que la constituyente, cuando se hable de la reforma a la justicia, esas son las cosas que hay que reformar, y pronto, porque si no, entonces todos esos delincuentes seguirán con muro de impunidad y haciendo más males de los que actualmente están haciendo. Vamos a seguir mirando más detalles de este video. Avisaba en tiempo real el desarrollo de la operación. En menos de 12 horas, la Guardia Civil había asegurado todas las propiedades vinculadas a la red y confiscado millones de euros en efectivo, criptomonedas, vehículos y embarcaciones. Las primeras declaraciones ante los agentes revelaron el nivel de control que la organización ejercía sobre sus operaciones. Ninguno de los detenidos era un simple ejecutor, todos formaban parte de la cúpula que movía los hilos desde la distancia.
Los investigadores comprobaron que los líderes utilizaban un lenguaje cifrado para cada tipo de operación. Fruta verde significaba cocaína, madera especial era hachís, y camisas de lujo hacía referencia a los pagos en criptomonedas. En sus comunicaciones, nunca mencionaban cantidades, solo toneladas de aire o bultos de esperanza. La sofisticación era absoluta. Durante los registros, la Guardia Civil encontró equipos de minería de criptomonedas en varias propiedades, lo que confirmaba que parte del dinero proveniente del narcotráfico era transformado en activos digitales para luego reinvertirse en empresas legales. Los analistas financieros descubrieron una maraña de transferencias internacionales por valor de 700 millones de dólares, dispersas entre cuentas en Malta, Chipre, Suiza, Emiratos Árabes y Hong Kong. Cada movimiento financiero pasaba por varias capas de empresas pantalla, con el objetivo de borrar el rastro de su origen ilícito. Los expertos en crimen económico definieron la red como un ejemplo de narcotráfico corporativo, un modelo empresarial donde las drogas son solo el producto final de una compleja cadena financiera y logística. Los narcos invisibles no necesitaban esconderse en selvas ni puertos, bastaba con una red de ordenadores, abogados, contables y programadores informáticos. Algunos de sus asesores eran profesionales sin antecedentes que, según los investigadores, no sabían para quién trabajaban realmente. En el puerto de Las Palmas, otro equipo de la Guardia Civil continuaba la inspección del contenedor interceptado días antes. El olor químico era penetrante, las paredes internas del compartimento estaban impregnadas de un residuo blanquecino. Con herramientas hidráulicas, los técnicos extrajeron 121 bloques de cocaína, perfectamente envueltos y numerados. Cada bloque llevaba un sello grabado, un logotipo con la figura de una fruta tropical y las iniciales GG, una referencia directa al Clan del Golfo. Los peritos calcularon que el cargamento incautado tenía un valor de más de 400 millones de euros en el mercado negro europeo. La noticia de la Operación Gulupa se propagó como pólvora. En cuestión de horas, los medios internacionales se hicieron eco del golpe. España y Colombia desarticulan el cartel más sofisticado de Europa. En Dubái, donde algunos líderes del grupo residían bajo identidades falsas, las autoridades locales recibieron solicitudes de cooperación urgente. Al menos 2 miembros de la red estaban siendo localizados por Interpol, mientras los agentes españoles pedían su extradición. En los despachos de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, los investigadores repasaban los informes con una mezcla de orgullo y cautela. Sabían que el golpe era histórico, pero también que el poder de este tipo de redes reside en su capacidad de regeneración. Por cada líder capturado, otros esperan su turno en la sombra, listos para ocupar el puesto. Por eso, la estrategia de la Guardia Civil fue ir más allá de las detenciones, asfixiar económicamente a la organización. En las horas posteriores al operativo, se ejecutaron bloqueos de cuentas bancarias, congelación de activos inmobiliarios y órdenes de embargo sobre decenas de propiedades en España y Colombia. En total, las autoridades estiman que el patrimonio intervenido asciende a más de 80 millones de euros, entre inmuebles, embarcaciones, vehículos de lujo y criptomonedas. Los agentes también lograron acceder a servidores en la nube donde la organización almacenaba sus libros contables y una base de datos con los contactos preferentes en puertos europeos, con nombres, cargos y tarifas de soborno. Los investigadores definieron este hallazgo como una bomba informativa, una lista que expone años de corrupción portuaria y complicidad institucional. Entre los contactos figuraban operarios de carga, funcionarios aduaneros y técnicos marítimos de distintos países, muchos de ellos aún en activo. La información ha sido remitida a las fiscalías de Holanda, Bélgica y España, que preparan una serie de operaciones paralelas. El golpe a los narcos invisibles también tiene una lectura simbólica, el fin de una era de impunidad para las organizaciones que creían que, tras el velo del dinero y la tecnología, podrían actuar sin dejar huellas. Los agentes que participaron en la operación coinciden en algo: estos criminales no necesitaban pistolas, solo conexiones, empresas y silencio. Pero ese silencio se rompió. Las imágenes difundidas por la Guardia Civil mostraron filas interminables de paquetes de cocaína alineados sobre el suelo, junto a los rostros exhaustos de los agentes que habían trabajado durante meses bajo presión. En una rueda de prensa posterior, el portavoz del cuerpo definió la Operación Gulupa como una de las investigaciones más complejas y trascendentes de la última década. La Operación Gulupa será recordada en la historia de Colombia y es por eso que día por día
vamos entendiendo que nuestro presidente Gustavo Petro es una persona que toca orar mucho por él, porque por todas estas cosas tiene muchos enemigos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y nuestras oraciones de alto nivel, científicas, tienen que acompañarlo siempre. Más que ser nuestro presidente, nuestro representante, es un ser humano que le apostó trabajar para el pueblo colombiano, no trabajar para las élites, no ser el empleado de la ANDI, ni nada de eso, simplemente trabajar para el pueblo, pero eso tiene un precio. Por eso es que los colombianos hoy tenemos que orar mucho por él, por su familia, por su equipo de trabajo, por sus ministros, por sus embajadores, por sus directores, por sus cónsules, por sus ejecutivos o gerentes, por sus funcionarios y por todos los simpatizantes que hay en Colombia y en el mundo. Bastante. Yo por eso todos los días lo encargo a Dios en el nombre de Dalet Lamed Aleph, un nombre hebreo que yo uso mucho. Siempre le pido a Tejot Samed, otro nombre en hebreo que es el que hacen los milagros de vida. Y también pongo para que trate a la gente mala a Kat Jotman. Kat Jotman es el nombre de Dios que combate la corrupción. Todo lo que sea maligno, todo eso lo combate el Kat Jotman. Esos tres nombres son hebreos. Son parte de un conjunto de nombres en hebreo que se llaman los 72 nombres de Dios. Y estos tres son muy poderosos porque el Dalet Lamed Aleph protege la persona que uno mencione de la mirada de la muerte y del mal de ojo, del infortunio, de todas las cosas terribles que a uno como ser humano podría estarle cercano a pasar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros, los colombianos, de verdad, los que apreciamos enormemente al presidente Gustavo Petro y que le agradecemos mucho que nuestra patria haya cambiado un poco, le falta todavía mucho por mejorar, pero está cambiando tremendamente. Es que, mire, una de las grandes ventajas que tenemos nosotros hoy es que anteriormente no podíamos estudiar medicina sino más, era muy difícil. Hoy podemos estudiar medicina, hoy podemos estudiar medicina en Córdoba, podemos estudiar medicina en Soacha, podemos estudiar medicina en el Atlántico. Grande, grande. Por el lado de Catatumbo también están haciendo una universidad también tremenda. Podemos estudiar Derecho, podemos estudiar Administración de Empresas, Ingeniería Civil, podemos estudiar Arquitectura. Y cuanta carrera venga que nos interese la podemos estudiar. Y todo está en la posibilidad de que existe la gratuidad. Gratuidad o gratuidad. No, ¿qué es gratis? Gratis. Matrícula cero, ¿sí? Lo único que necesitamos es el dinero para cubrir nuestra alimentación, nuestro vestuario, nuestra movilidad, nuestro calzado, nuestros materiales para poder estudiar. No importa si usted es joven, viejito, adulto, bueno, no importa. Lo cierto es que hay la posibilidad de hacerlo. Y eso gracias a quién? A Gustavo Petro en su gobierno. Falta todavía arreglar las cosas de la salud, pero ha sido muy difícil, porque durante muchos años la salud fue una forma en que la saqueaban impresionantemente, se robaban los recursos de la salud, y se robaron muchos billones de pesos durante años. Prácticamente desde que comenzó a operar la ley 100, empezaron a robar.
Pero no perdemos la esperanza de que si en este gobierno no se logra, en el siguiente lo lograremos. Porque el siguiente gobierno será el progresismo. La derecha está muy quemada, muy extremadamente quemada, y así tengan lo que tengan, no podrán de ninguna manera ganar. Tanto así que hasta el Centro Democrático, que se cree que es el dueño de este país, le ha pedido al Parlamento Europeo que sea veedor en las elecciones del 2026, seguramente para que le puedan ayudar a robar las elecciones, pero no lo van a lograr. Ni Estados Unidos va a lograrlo, ni el Parlamento Europeo, amigos de los uribistas, lo van a lograr. El presidente también estará atento y muy pilas, y el pacto histórico lo va a estar también, porque entre todos vamos a buscar que nadie nos quite el derecho a votar, que nadie nos robe las elecciones, que no puedan hacer un fraude ni nada de esas cosas, que todo sea transparente, limpio. Esperamos todo así, lo vamos a lograr, es lo que yo veo aquí. Vamos a mirar más el resto de este video. Subrayó que, por primera vez, se había conseguido romper la capa invisible que separaba el narcotráfico físico del financiero. Los detenidos, considerados piezas clave del engranaje global, fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la Audiencia Nacional. Se espera que las declaraciones aporten información sobre otros socios aún en libertad y sobre los vínculos financieros que mantenían con empresas en Europa y Oriente Medio. Los agentes creen que detrás de esta red podría haber una segunda estructura oculta, todavía más sofisticada, encargada de gestionar los beneficios y moverlos a nuevos proyectos ilegales. La operación Gulupa no ha terminado. En palabras del general jefe de la Guardia Civil, hemos cortado la cabeza visible de un monstruo que se esconde entre los puertos, las empresas y los bancos. Pero aún nos queda el cuerpo. Y vamos a seguir hasta desmantelarlo por completo. Bueno, entonces, ya el último pedacito de este video es vuelven y se repiten unas cosas, pero como ustedes se darán cuenta, esto sigue. Todavía estamos a tiempo de poder controlar las cosas, pero es tremendo porque mire, durante tantos años todo lo que hicieron, y en solo 3 años el presidente Gustavo Petro ha escalado grandes logros inimaginables, que por eso es que él es hoy marcado como un líder mundial reconocido en el planeta Tierra, Y él lo dijo en el Tolima, en su alocución del 3 de octubre. Clarito lo dijo. Hoy Colombia ya no la conocen por Pablo Escobar, hoy Colombia la conocen por Petro. Pablo Escobar era lo más malo que había, porque era un narcotraficante. Pero hoy conocen a Colombia por Petro porque es un gran presidente de la República de Colombia. Y todo su equipo humano. Entonces, seguimos dándole apoyo a nuestro presidente, siempre aplaudiendo todos los logros que se han conseguido y pidiendo a Dios que todo el tiempo nos ayude para que esta nación se pueda sanar del todo, y aquellos que quisieron levantar muros de impunidad se den cuenta que ellos no son el poder. Aquí el poder de la constituyente o el poder constituyente es usted o yo, el pueblo. Somos el poder. Y como poder somos nosotros como pueblo los que podemos elegir los nuevos caminos que vamos a recorrer en esta vida. La gente tiene que mirar la política desde otro plano. La política de poder decir, quiero políticas de vida, rechazo las políticas de muerte.
Quiero políticos que abracen las políticas de vida y rechazo los políticos que les gustan las políticas de muerte. Y ya, eso es todo. Amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video. Muchas gracias. Gracias por su suscripción, gracias por sus comentarios y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.